Bueno, jóvenes, vamos empezando, por favor. Entonces, realizando, verificando, jóvenes, qué es lo que nos corresponde hacer, cómo tenemos que ir trabajando cada una de estas situaciones. Por favor, entonces, muy bien. Perfecto, jóvenes, estamos ahí, ¿no es cierto? Listos. Entonces, ¿qué es lo que te quería decir o animar prácticamente, jóvenes? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Recuerda. Nos incorporamos brevemente a nuestro ejercicio, jóvenes. Vamos a ver el movimiento armónico simple, ¿no es cierto? Sí. Entonces hay que entender un poquito, jóvenes, cuáles son los elementos iniciales. ¿Qué te parece si empezamos haciendo un gráfico, ¿no es cierto?, que nos permita describir más acerca de este movimiento. ¿Ya? Entonces, jóvenes, para el evento, ¿qué te parece si me ayudas brevemente 3 veces haciendo algo parecido? A ver, vamos, jóvenes, entonces, ¿cómo vamos a realizar este ejercicio? Vamos a la parte uno, vamos a la parte 2. Déjame terminarlo y después automáticamente tú podrías copiar. ¿Ya? Vamos, jóvenes, a suponer que nosotros tenemos un resorte, obviamente, entre las 3 etapas. ¿Te parece justo hasta ahí? Listo, verás. Déjame terminar y después, obviamente, con mayor propiedad, ustedes jóvenes hacen el desarrollo completo del mismo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos entonces nuestro primer elástico, ¿no es cierto?, para el ejercicio. Después, jóvenes, nosotros estirándole un poquito más, hemos llegado hasta este punto. Es un poquito chueco. Vamos, jóvenes, por acá. Trick, 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 trick. Ya. Después, jóvenes, inclusive se va a estirar más cuando va prácticamente a llegar a su punto máximo de estiración. Ya. ¿Qué vamos a hacer, jóvenes? Entonces, lo primero hay que identificar qué es lo que sucede en el centro del ejercicio, ¿no es cierto? Y esta cajita, jóvenes, tal como le ves en este momento, ¿no es cierto? Control C, Control V. Yo le voy a conectar y le voy a enganchar la misma cajita, jóvenes, al resto de elementos. ¿Ya? Control C, Control V. Entonces le vengo y le voy a enganchar. Le vengo y le voy a enganchar, jóvenes, con la misma distancia para cada uno de ellos, ¿no es cierto? Me parece que por ahí está más o menos la misma distancia con respecto. ¿Por qué? Porque, jóvenes, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Justamente en la mitad de todos estos elementos, ¿no es cierto? Aquí, justo aquí en la mitad, mitad de ese cuerpo, ¿no es cierto? Déjame centrarle bien. Ahí más o menos yo creo que... No. Más o menos por ahí. Por ahí, por ahí. La mitad. Voy a borrar estas partes que no necesito. Voy a borrar estas partes. Y voy a llegar más o menos hasta la mitad, obviamente, del ejercicio. Perfecto. ¿Por qué dibujo de esta manera, jóvenes? ¿Y qué es lo que trato de identificar en este concepto? Justo aquí, jóvenes, lo que trato de explicar es lo que vendría a ser el famoso P sub G. ¿Qué es P sub G, jóvenes? Y es fundamental tener esto, créeme. Sí, es fundamental, jóvenes, entender qué es P sub G. Y P sub G, jóvenes, es el famoso punto de equilibrio. Este P sub G, jóvenes, es el famoso punto de equilibrio. Es que prácticamente, ¿qué es lo que tú haces en este momento, no es cierto? Ubícate en el punto de equilibrio, por favor, ubícate en el punto de equilibrio. Y prácticamente lo que nosotros hacemos es irnos hacia la derecha, ¿no es cierto? E irnos hacia la izquierda respectivamente, ¿no es cierto? De cierta manera, ¿ok? Vamos a verle un poquito más, jóvenes, qué les parece si les dibujo nuevamente en una recta numérica. Entonces, si yo tuviera una recta numérica y yo justamente en la mitad del ejercicio, yo tuviera lo que viene a ser el punto de equilibrio, ¿no es cierto? El punto de equilibrio tiene que estar en la mitad. Lo que yo voy a hacer es prácticamente irme tanto hacia la izquierda como irme hacia la derecha respectivamente. No sé si tú preferirías manejar esto con signos, ¿no es cierto? Supongamos que la parte más alta me quedó 5 y por otro lado me quedó menos 5 a partir del punto 0 que sería el punto de origen, ¿no es cierto? Entonces, lo que tú haces es prácticamente irte para ambos lados. Es lo primero que tú tienes que entender o definir dentro de este ejercicio, ¿no es cierto?
Ya, jóvenes, ¿estamos claros hasta ahí? Ok, pero con fines prácticos, jóvenes, obviamente nosotros no es que avanzamos del 0 al 5, pasamos por el punto 1, pasamos por el punto 2, pasamos por el punto 3, pasamos por el punto 4, jóvenes. Cada uno de estos sitios que nosotros acabamos de pasar se llama elongación, pero cuando llegamos al máximo valor, que sería el máximo valor 5, ahí es cuando tú tienes el criterio que nosotros manejamos o le vinculamos como punto de amplitud. ¿Estamos claros? Entonces, para sociabilizar e identificar de manera global todos estos jóvenes, lo que nosotros es prácticamente determinamos la amplitud y menos la amplitud. Entonces, jóvenes, vamos detallando también estos conceptos importantes, ¿no es cierto? ¿Qué es la A? Y la A, jóvenes, representa, en cambio, ¿qué cosa? La A representa la amplitud. Que si nosotros identificamos dentro del sistema internacional de medidas, jóvenes, la amplitud debería estar dado en el concepto m de metros. Y recordar que la amplitud, aquí también valdría, jóvenes, la verdad, recordar una cosa. La amplitud representa, ¿qué representa, jóvenes? ¿Qué representa la amplitud? La amplitud representa la máxima elongación, porque todo el tiempo se va a llamar elongación, 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 ¿no es cierto? Pero justamente aquí, jóvenes, es cuando nosotros representamos el criterio de la máxima elongación. Y la elongación también, jóvenes, se debería estar medida en el concepto de metros. Te invito entonces ya a tener tus apuntes respectivos, por favor. Te invito, por favor, fortalezcamos esto rápidamente, jóvenes, y tengamos nuestros apuntes como prioridad. Gracias, jóvenes. Por favor, vamos a colocar respectivamente tus apuntes. Rapidito, por favor, jóvenes. Entonces, fíjate muy bien, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un resorte que lo primero que vamos a hacer, ¿no es cierto? En la medida que tú vas un poco descubriendo esta situación particular que te menciono. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Pongámonos pilas, jóvenes, en esta situación. ¿Tú dónde te vas a parar sin duda, ¿no es cierto? ¿Dónde vas a estar justamente, ¿no es cierto? ¿Dónde prácticamente armas toda la evidencia? Tú armas la evidencia aquí, que es el punto de equilibrio. Te sigo mencionando y te sigo haciendo que te recuerdes mientras tú sigues copiando. Mientras yo me vaya, ¿no es cierto?, hacia este lado, ¿no es cierto? Mira, yo me voy a ir hacia el valor menos A, ¿ok? Y por este otro lado yo me voy a ir al valor más A. Pero yo cuando me voy es porque en realidad acabo de estirar mis brazos completamente, ¿no es cierto? Entonces tengo esa capacidad de estirar completamente y al límite de mis brazos. El límite de mis brazos, jóvenes, vendría a ser la amplitud. Pero mientras yo no llegue al límite, mientras yo no llegue a la parte límite de mis brazos, se va a llamar elongación, 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 elongación. Sigue llamándose elongación, elongación, elongación. Y cuando de pronto llego al punto más extremo de mi brazo, eso se llama amplitud. ¿Estamos claros? Sí. Y todos nosotros partimos justamente desde donde yo me encuentro en este instante. ¿Qué te parece? ¿No es cierto? Entonces, partimos nosotros desde el punto de equilibrio. Y del punto de equilibrio nos vamos tanto al un lado como nos vamos al otro lado. ¿Estamos claros? Y obviamente nosotros necesitamos aquí, ¿qué cosa, jóvenes? Yo me imagino que tú, sin duda, lo que vamos a necesitar, sí, es una regla, esta es mi regla digital que tengo, ¿no es cierto, jóvenes? Entonces nosotros vamos a hacer las mediciones, pues. ¿No te parece? Nosotros tenemos que venir y hacer esas famosas mediciones, jóvenes. Tendríamos que medir, hacer las mediciones respectivamente, saber cuánto me voy hacia la izquierda, cuánto me voy hacia la derecha. Pero prácticamente lo que yo te he dibujado es este concepto, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? ¿Ok?
Obviamente tenemos que nuevamente ampliar este tema, pero al menos quiero que en primer concepto ya vayas conociendo inclusive cuáles son las unidades y qué representan las letritas conforme nosotros hacemos. Sin duda por ahí debes de tener una evaluación conjunta de este tema, ¿no es cierto? Que te ayude a identificar más esto. Ok, espero que ya lo tengas entonces dibujados. Recuerda que el más jóvenes no es más. Se llama movimiento armónico simple. Se llama movimiento armónico simple, ¿no es cierto? Ok, jóvenes, ahora sí. Entonces por aquí, mira, hemos topado el concepto de amplitud, hemos topado el concepto de elongación. Y pues jóvenes, ¿qué más podríamos nosotros determinar en este ejercicio? Para que se cumpla, jóvenes, un movimiento armónico simple, para que se cumpla, ¿no es cierto?, un movimiento armónico simple, prácticamente, ¿no es cierto?, ¿qué situaciones debe de cumplir el movimiento armónico simple? El movimiento armónico simple, jóvenes, prácticamente tiene que cumplir tres criterios. Entonces, lo que podríamos poner aquí, ¿cuáles son las características que debe de cumplir el movimiento armónico simple? Y vamos anotando brevemente, jóvenes, ¿no es cierto?, cuáles son esas famosas características que tiene que cumplir el movimiento armónico simple. Entonces, el movimiento armónico simple tiene que ser oscilador. Dejemos un espacio para colocar la definición de oscilador, ¿te parece? Dejemos un espacio, jóvenes, para colocar la definición de por qué se llama oscilador. 2. El ejercicio tiene que ser periódico. El ejercicio tiene que ser periódico, jóvenes. Y 3. El ejercicio tiene que estar representado, ¿no es cierto? Y nosotros lo representamos. Esto debe de estar representado, jóvenes. Sí, debes obviamente de tener un modelador. Entonces, ¿cómo se llama este modelador? Este modelador es sinusoidal, sinusoidal, sinusoidal. ¿Sí? Sin duda aquí va a aparecer la función seno y coseno, como tú podrías identificar brevemente. Entonces, jóvenes, vamos inmediatamente nosotros a corresponder, ¿no es cierto?, cuáles son las magnitudes o unidades que prácticamente deberías tener claro y evidenciable en este ejercicio, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero cuando yo doy esta terminología y es necesario que la tengas en tus manos? Así que, jóvenes, recuerda que tú tienes un apartado adicional, ¿no es cierto?, donde está prácticamente el enfoque teórico de lo que nosotros estamos trabajando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que te menciona este ejercicio? Las características prácticamente del movimiento es tres cosas, ¿no es cierto? Vibrador o oscilatorio, ¿ya? ¿Qué podríamos decir, jóvenes, del primero? El primero prácticamente dice que el cuerpo oscila. El cuerpo, pongámosle ahí, el cuerpo oscila en torno a una posición de equilibrio. 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 Posición de equilibrio ya le podemos tranquilamente resumir. ¿Qué te parece, no es cierto? Ya, entonces, jóvenes, por si acaso también aparte de oscilador, también las personas a veces le vas a encontrar de pronto en algún librito con el término de vibrador, ¿no es cierto? Vibrador o oscilador. Entonces, ¿qué dice? El cuerpo oscila en torno a un punto de equilibrio. ¿Ya? Cuando nos referimos, en cambio, al concepto periódico, el concepto periódico tiene que ver con el movimiento que se repite, el movimiento que se repite. Estamos, el movimiento que se repite, el periodo sin duda se relaciona con la letra T, ¿ok? Ya, es el movimiento que se repite, el movimiento que se repite con tal. El movimiento que se repite cada cierto tiempo, el movimiento que se repite cada cierto tiempo. Y la función sinusoidal, jóvenes, sinusoidal o senosoidal, como tú, sinusoidal, jóvenes, es prácticamente la forma matemática como nosotros vamos a demostrar esto, ¿no es cierto? ¿Estamos, jóvenes? Entonces, mira, el movimiento armónico simple se caracteriza por tres conceptos fundamentales. Es vibrador o oscilador, ¿por qué? Porque el cuerpo oscila en torno a un punto de equilibrio. Es periódico, ¿por qué? Porque el movimiento se repite cada cierto tiempo, ¿no es cierto? Sí, tendrás claro estas definiciones porque son parte de la evaluación, ¿ya? Y, está representado en una función sinusoidal. La primera función, jóvenes, que ustedes deben de aprender es la función de la posición. Sí, es la función de la posición. Y jóvenes, en la función de la posición, por ejemplo, ustedes se van a topar
Podría estar en función de seno o coseno. En esta ocasión, primero yo le voy a poner en función de seno. Quedaría seno de WT más el ángulo de fase. Nos toca de ley identificar este WT y este ángulo de fase, ¿no es cierto? Pero también, jóvenes, y voy a ponerle de otro color, otras personas suelen indicar este mismo concepto, pero no utilizan la función seno, sino utilizan aquí la función coseno, y es la función coseno de WT más el ángulo de fase. Sin duda, jóvenes, esto tenemos que volver a explicar un poquito más acerca de todo lo que estamos dialogando hasta este momento.